Buenas tardes, queridos alumnos, ¿cómo están? Eh, Nos encontramos otra vez en esta clase de libros históricos. Espero que estén bien, espero que todos hayan podido terminar su tarea a tiempo y sin más sobresaltos. Vamos a ver si durante esta semana ya podemos estar subiendo las notas de sus tareas, de su primer tarea. Así que bueno. Vamos a seguir avanzando dentro de estos fascinantes libros que estamos analizando. Ya arrancamos con Josué, seguimos con Jueces, con Ruth, con los libros de Samuel. Y, y hoy vamos a arrancar con Reyes. Nos quedarían dos clases más la semana que viene para ir terminando con Crónicas y con Esdras y Nehemías. Vamos a ver si podemos llegar a tiempo a terminar con el contenido de esta materia. Así que vamos a arrancar con estos dos libros muy interesantes, la verdad que son Primera y Segunda de Reyes. Bueno, como una introducción por ahí a este libro, como una breve introducción. Lo que nos relata o lo que mayormente podemos ver en este libro de Reyes, como lo dice su libro, ¿no? Que su título, perdón, es la historia hebrea desde la muerte del rey David, que habíamos visto su historia en el libro de Samuel, ¿no? Y vemos desde la muerte de David hasta la caída de Jerusalén, ¿no? En- a manos de los babilonios, ¿no es cierto? Vemos en ese transcurso, vamos a ver desde el reinado de, de Salomón y pasando por la división del reino, ¿no es cierto? Cuando se divide en el reino del norte, el reino del sur, el reino de eh, Israel y el reino de Judá. Vamos a ver los diferentes reyes que, que estuvieron en ese periodo que podrían ser más o menos unos 400 años de historia. Lo que tiene eh, este libro por ahí es un, un libro que es bastante histórico en sí, ¿no es cierto? Y que es cronológicamente muy cierto o muy estructurado, ¿no es cierto? Entonces, eh, esa es la diferencia por ahí que vamos a ver con otros libros, ¿no? Entonces, en síntesis, vamos a ver ahora estos 400 años eh, de historia del pueblo, desde la muerte de David hasta la caída de Jerusalén, ¿no es cierto? El autor y la fecha, bueno, la tradición judía por ahí atribuye al profeta Jeremías la autoría de este libro, pero es poco probable que haya sido escrito por él. Hay muchos factores por ahí que, eh, que pueden intervenir en contra de Jeremías, ¿no es cierto? Puede deducirse que el autor estaba cautivo en Babilonia y era miembro de la escuela de Jeremías porque tiene su impronta, ¿no es cierto?, por ahí, pero es poco probable que haya sido escrito por él, que haya sido eh, escrito por uno de sus discípulos es más probable, ¿no es cierto?
el libro de Reyes termina con la liberación del rey Joaquín, ¿no es cierto?, por los babilonios en 1562 o 1561, periodo en que Jeremías estaba en Egipto. Entonces, si fue escrito en ese momento y ese relato fue escrito, es muy poco probable que haya sido escrito por Jeremías. También tenemos la posible edad de Jeremías para ese tiempo, que debería ser de 86 años de edad. Puesto que el libro no menciona el decreto, ¿no es cierto?, de Ciro, ¿no es cierto?, en el 539, que hizo posible el regreso de los cautivos a Jerusalén, es probable que haya sido escrito entre el 1562 y el 1539 antes de Cristo. También podemos eh, llegar a la conclusión, o se llega a la conclusión de que el autor probablemente fuera un profeta desconocido, como hay un montón en la Biblia que, que no son mencionados, ¿no es cierto? Incluso es algo que vamos a ver durante el, el- el trayecto de historia que nos va a relatar, ¿no es cierto?, el libro de Reyes, que hubieron un montón de profetas que no fueron nombrados por sus nombres, que no aparecen en las escrituras o que no aparecen en las escrituras que nos llegan a nosotros, ¿no es cierto? Uno de los ejemplos más grandes por ahí es que en la época de Jezabel, donde empieza a perseguir a los profetas, uno de sus sirvientes termina escondiendo a 50 profetas en una cueva y a 50 profetas en otra cueva, sin contar los profetas que Jezabel ya había mandado a matar, ¿no es cierto? Entonces vemos que hay un montón de profetas, o que hubieron un montón de profetas, además de los que nosotros conocemos, ¿no es cierto? Ya son los profetas mayores o los profetas menores, que por ahí ya lo van a ver con una profundidad en las siguientes clases que van a tener, pero es muy, muy interesante por ahí saber que hubieron muchos profetas y que muchos de ellos no son mencionados, y que probablemente uno de estos profetas desconocidos, que estuvo cautivo en Babilonia, haya sido el autor de este maravilloso libro que vamos a- a tratar de ver en la clase de hoy en, a profundidad, no tan a profundidad como me gustaría, ¿no es cierto? Porque si vamos al caso, sería muy interesante verlo más profundamente a este libro, pero con el tiempo que tenemos, como les dije, por ahí toda esta literatura nos llevaría mucho más tiempo para verla eh, a profundidad, ¿no es cierto? Pero, pero vamos a ver de tratar de hacerlo lo mejor posible, verlo lo más sobresaliente de estos libros, ¿no es cierto? Y tratar de entenderlos de la mejor manera. Entonces, más o menos, eh, lo más importante es que se haya escrito entre el 562 y el 539, en el exilio, ¿no? Y que el autor haya sido un profeta de la escuela de Jeremías, pero que no haya sido el propio Jeremías, ¿no es cierto? Fuentes. El escritor, el escritor inspirado cita tres fuentes. Vamos a ver en este libro algo que por ahí no pasa, ¿no? O no sucede en otros, en otros libros que ya habíamos visto, ¿no es cierto? Que nos relata diferentes fuentes de donde el autor que escribió también acudió a, a tener información, ¿no es cierto? Como que si nosotros hoy queremos escribir un trabajo, ¿no es cierto?
nos, nos valemos de diccionarios de diferentes versiones de la Biblia, ¿no es cierto? Y vamos armando nuestro trabajo con diferente información de diferentes libros. Incluso el autor es muy probable que lo haya tenido ahí en, en, en sus manos, ¿no es cierto?, estos libros y los haya tenido a la vista, ¿no es cierto?, para poder identificar, ¿no es cierto?, algunos hechos. Y el primero que nos aparece ahí, incluso nos aparecen estas referencias dentro del mismo libro, ¿no es cierto? La primera referencia lo tenemos en Primera de Reyes, 11:41, que nos dice este pasaje 11:41. Los otros hechos de Salomón y todo lo que hizo y toda su sabiduría están escritos en el libro de los hechos de Salomón. Entonces, podemos ver que existió este libro que no ha llegado a nuestras épocas, ¿no es cierto? No ha llegado a que nosotros podamos verlo, ¿no es cierto? Pero haya existido ese libro de las crónicas o ese libro de los hechos de Salomón, ¿no es cierto? Otra de las referencias la encontramos en el capítulo 14, el verso 29 nos dice, 14:29 nos dice, todos los hechos de Roboam se hallan registrados en las crónicas de los reyes de Judá. Vemos que estaba este libro de las crónicas del Reino del Sur, ¿no es cierto?, de los reyes de Judá. Podemos ver entonces que existía también este libro que hablaba de cada uno de los reyes, ¿no es cierto?, de Judá o del Reino del Sur, ¿no es cierto? Y también vemos la referencia en este mismo eh, 14, 19, todos los hechos de Jeroboam y las guerras que libró han quedado registrados en los libros de las historias de los reyes de Israel. Entonces vemos que en este libro de reyes tenemos esa referencia a otros escritos, ¿no es cierto? Al escrito de los hechos de Salomón, al escrito de las crónicas de los reyes de Judá y de los reyes de Israel. Entonces tenemos como que el autor tenía en sus manos dos libros en los que se basó estos relatos suyos, ¿no? De, principales, ¿no? De las crónicas de los reyes del norte y de las crónicas de los reyes del sur, de las crónicas de los reyes de Israel y las crónicas de los reyes de Judá. Entonces, eh, no fue por ahí escrito como muchos pasajes de la Biblia o muchos libros de la Biblia que fueron escritos más que nada por después de muchos años de tradición oral, ¿no es cierto? Este libro ya tenemos eh, una, un sustento, ¿no es cierto?, de otros escritos en los que se basó el autor para poder escribirlo, ¿no es cierto? Sin embargo, también tendría acceso a fuentes personales escritos de otras personas que son citadas, ¿no? Eh, por por el cronista. Podemos ver en el profeta Natán, Ahías, Silonita y el vidente Ido en la época de Jeroboam. Esto lo podemos ver en Segunda Crónicas 9:29. Segunda Crónicas 9:29 nos dice,
Los demás hechos de Salomón, primeros y últimos, están todos escritos en los libros del profeta Natán, en las profecías de Agías el Silonita y en la profecía del vidente Ido contra Jeroboam, hijo de Nabat. También así vemos otros párrafos eh, que, que menciona el profeta Isaías y el profeta Jehú, que no quiero entrar por ahí a leer los párrafos porque no quiero extenderme y quiero por ahí terminar la clase hoy, pero los invito por ahí a que sí lo puedan estar viendo ustedes. Entonces, es un libro en ese sentido lo consideraríamos rico en ese sentido de tener aporte de varias fuentes que, que hoy por hoy no llegaron a nuestra época, ¿no es cierto? Entonces este libro vendría a ser como una recopilación de la historia de Israel, pero eh, basado en fuentes que ya existían. Entonces, tiene ese sustento o ese valor agregado de estar ya basado en otra literatura, ¿no es cierto? Como que le da ese mayor peso, ¿no es cierto?, a esta información de haberla sacado de otros escritos, ¿no? El propósito del libro. El propósito del libro es, es por ahí eh, darle una, una- una visión eh, del libro por ahí más profética, ¿no es cierto? Es una visión, si lo comparamos por ahí con el libro de Crónicas que vamos a ver después, que tiene un- un sentido más sacerdotal, este libro de estos libros de Reyes, ¿no? Tienen una visión más profética, ¿no es cierto? Lo que nos tratan de mostrar es eh, que los reyes pecaron, en simples palabras, y nos van a, a demostrar o a seguir demostrando, como ya veníamos viendo en algún sentido en los libros anteriores, esa visión deuteronomista eh, que tenían o que tendrán los mismos profetas, ¿no es cierto? El designio del autor inspirado no es meramente relatar la historia de Israel, sino dar también el significado religioso de ello, la visión deuteronomista. Entonces, darle esa visión, ¿no es cierto?, de, de que el por qué, el por qué el pueblo llegó a donde llegó y por qué termina sufriendo lo que termina sufriendo al final, es una consecuencia de esta visión de autonomista que nos decía que si se portaban mal, ¿no es cierto?, serían castigados, ¿no? Entonces, se enseñará que si el pueblo cumplía la ley, serían bendecidos, pero si desobedecían, serían castigados. Y eso lo podemos ver en este pasaje de Primera Reyes, en el capítulo 2 los versos 3 y 4, que por ahí son perdón, son la base por ahí de lo que nos va a hablar todo este o estos libros de Reyes, ¿no? En el capítulo 2 verso 3 nos dice, cumple los mandamientos del Señor tu Dios y no te apartes de sus caminos, sigue sus sendas y cumple sus leyes y preceptos, tal y como están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Si lo haces, el Señor confirmará la promesa que me hizo cuando dijo, si tus hijos caminan por mis sendas y se comportan ante mí con veracidad y con todo su corazón y toda su alma, jamás te faltará un sucesor en el trono de Israel. Entonces vemos que eh, cuando leemos acá, principalmente este verso 3 dice, cumple los mandamientos del Señor tu Dios, sigue sus sendas y cumple sus leyes y preceptos tal como están escritos en la ley de Moisés.
así prosperarás en todo, ¿no? Vemos cómo se cumple ya en un inicio, cómo se da énfasis eh, en ese mandato por ahí de David a Salomón, ¿no es cierto? Eh, se da énfasis a esto de seguir eh, aplicándose, ¿no es cierto?, en, en- en cumplir la ley, ¿no es cierto?, aplicando esta visión, esta teología deuteronomista, ¿no es cierto? Los pecados cometidos eran la idolatría, ¿no es cierto? Y el culto realizado fuera del santuario central en Jerusalén. En esto por ahí podríamos tener mucho para hablar, pero dentro de lo principal, ¿no? La idolatría, era que en esta época, ¿no? Eh, el pueblo siempre estaba con Dios y con los dioses. Lo tenían a Dios, pero también tenían a los dioses falsos. O sea, eh, convivía en en ese círculo de tener a Dios por un lado, pero tener a los dioses o tener eh, ese salvoconducto de si los dioses no te daban lo que querían, entonces tenemos a Dios y así sucesivamente. Entonces, en esta época se ve mucho eso, se ve plasmado mucho esto de tener a Dios y a los dioses y como que el Dios terminaba siendo un Dios más dentro de los dioses, ¿no? Y el culto fuera del santuario central de Jerusalén era más que nada la construcción por ahí de los diferentes santuarios en el reino del norte, más que nada cuando se dividen los dos reinos, Jerusalén se queda en el reino del sur y en el reino del norte empiezan a construir sus propios santuarios, más que nada dedicados a los dioses falsos, porque no podían venir al templo, porque Jerusalén y el templo se habían quedado en el reino del sur, ¿no? Entonces, como no podían venir a adorar al templo, empezaron a, a realizar su culto fuera del santuario central que era Jerusalén. Entonces ahí también vemos que en esa época se le dio tanto énfasis, eh, tanta importancia que el centro del universo religioso era el templo, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver que más adelante cuando se destruye el templo, ¿no? Y, y el pueblo es llevado de su tierra, lo que más le duele o lo principal es la destrucción de ese templo, ¿no? Donde era la casa de Dios, donde estaba Dios, ese Dios que los sacó de Egipto, ¿no es cierto? Vivía en ese templo. Entonces, lo que más le impactó a ellos o lo que más les pichó, como decimos nosotros, o los bajoneó, ¿no es cierto? Fue eso, haber perdido esa, esa, esa casa en la que estaba Dios y en la que ellos podían acercarse, ¿no es cierto? Y, y adorarlo, ¿no? Y este relato, por ahí lo que hace es girar en torno a esta pregunta que está ahí, ¿por qué Jehová permitió que los babilonios destruyeran Jerusalén y el templo y nos llevasen de cautiverio? Entonces, todo estos dos libros o este libro, globándolo en una literatura, ¿no es cierto? Este libro de Primera y Segunda Reyes, va a girar en torno a tratar de contestar esa pregunta, a tratar de buscar, ¿no es cierto?, el por qué, así como nos pasa a nosotros a veces cuando buscamos algo que por qué soy gordito y empiezo a ver que quizás
mi papá era gordito, mi abuelo era gordito, mi bisabuelo era gordito y bueno, quizás tengo algo de la genética y yo también vengo por esa línea. ¿O por qué no soy multimillonario? Y quizás vamos analizando para atrás y vemos que quizás tenemos antepasados multimillonarios en algún momento y decimos, pero ¿por qué no venimos por esa línea, no? Que sería muy interesante, ¿no? Pero vemos el pueblo entonces en ese periodo de estar cautiverio, empieza a hacerse esa pregunta, empieza a darse vuelta eso en su cabeza. ¿Por qué Dios permitió que pase eso? ¿Por qué Dios mismo permitió que destruyan su casa donde Él estaba, donde estaba su presencia, ¿no? Entonces ellos van para atrás y llegan a este momento donde después de la muerte de David y empiezan a rebuscar y empiezan a ver que los reyes del norte empiezan a hacer esto, los reyes del sur empiezan a hacer esto, que la mayoría de los reyes hicieron lo malo delante de Dios en el reino del sur, ¿no? En el reino de Judá, y que todos los reyes hicieron lo malo delante de los ojos de Dios en el reino de Israel. Entonces empiezan por ahí a decirse, y bueno, la verdad que basados en esta teología deuteronomista o esa visión deuteronomista que encara el libro, ¿no es cierto? Es muy razonable que después de haber hecho todo lo que hicimos nosotros o lo que hicieron nuestros gobernantes no nos lleve a padecer lo que hoy estamos padeciendo, que es el cautiverio, ¿no es cierto? Entonces, en torno a lo que gira, esto es en torno a la, a la búsqueda de esa respuesta de, de, de saber por qué, el por qué nos pasó, ¿no es cierto? La respuesta será, dejaron a Jehová y se dieron a toda clase de pecados, que era un poquito lo que veníamos hablando, y lo podemos ver en Segunda de Reyes, que por eso me gustaría haber hecho la clase en vivo para que ustedes puedan participar en la lectura, ¿no? Pero vamos a buscar Segunda de Reyes, el capítulo 24, el verso 2 al 4 que dice, pero el Señor envió contra Joacín tropas de caldeos, sirios, moabitas y amonitas para que destruyeran a Judá en cumplimiento de la palabra del Señor anunciada por medio de sus siervos los profetas. Esto le sucedió a Judá por mandato del Señor para borrarla de su presencia por causa de los pecados de Manases y por todo lo que él hizo y por la sangre inocente que derramó, como en efecto llenó a Jerusalén de sangre inocente, el Señor no quiso perdonar. Y aquí vemos que está muy puesto en énfasis este pecado de los sacrificios que hizo eh, el rey Manasés con gente, ¿no es cierto? El sacrificio humano que hacía este rey que fue uno de los reyes malvados por ahí del reino de Judá, ¿no? Entonces vemos que cuál fue la conclusión a que lo que llevaron es, la respuesta es simple, es concreta y lo vemos que fue porque nos alejamos de Dios. Porque nos alejamos de Dios, nos termina pasando eso, porque no cumplimos con lo que decía la ley, nos termina pasando esto, porque no hicimos lo que Dios pedía o quería de nosotros, nos termina pasando lo que nos aconteció, que es la destrucción de nuestra ciudad, la destrucción de nuestro templo, la destrucción de ese lugar santísimo donde estaba Dios y donde nosotros podíamos llegar a alabarle. Entonces, después de, de ver esto, de analizar esto, llegan a esa conclusión, ¿no es cierto? Eh, Nos pasa esto por esto. Nosotros hoy estamos viviendo exiliados aquí en Babilonia porque durante 400 años
hicimos lo malo ante los ojos de Dios en muy pocos periodos, en muy pocos periodos, en muy pocos reyes. Se vieron cosas buenas, pero la mayoría de los momentos históricos que atravesamos, estábamos alejados de Dios y estábamos cerca de los ídolos, estábamos adorando a dioses falsos y por eso termina pasándonos esto. Y una de las cosas principales que tenemos que entender también de este libro es que si lo leemos así como fuera de contexto, no lo vamos a entender, ¿no? Sino que, porque a veces nos tira, y en el reino del norte gobernaba tal rey, o en el reino de Judá gobernaba tal rey, y en el reino de Israel, y como que va saltando de uno a otro, ¿no es cierto? La cuestión es que es, como les decía, una ubicación cronológica de lo que iba pasando en el reino de Israel y en el reino de Judá, en el reino de Israel y en el de Judá. Entonces, para entender esto y para entender incluso después lo que van a ver más adelante en la materia de los libros proféticos, ¿no? Es el actuar de cada profeta en diferentes momentos o en diferentes reinados, diferentes reyes. Si nosotros no entendemos lo que dice Reyes, donde nos dice en tal momento gobernó Jeroboam, en tal momento eh, gobernó Omri, en tal momento gobernó Ahab, en tal momento eh, gobernó Joaquín. Entonces, o Ezequías o Josías, ¿no es cierto? Entonces no vamos a entender el actuar de los profetas, ¿no es cierto? Porque cada profeta que vamos a ver después en su libro, ya sea eh, el profeta Isaías, el profeta eh, Oseas, vamos a ver que actúan en diferentes épocas dentro de estos reinados que vamos a ver en este libro de Reyes. Entonces, por ahí, para entender un poco el actuar de los profetas cuando vienen a reclamarle incluso a ciertos reyes, tenemos que entender en qué época se sitúa dentro de este periodo de los reyes eh, ese accionar o ese actuar de cada profeta. Así que esto nos sirve para entender también, no podemos entender los libros proféticos, ¿no es cierto?, sin entender esta parte del libro de Reyes y de los momentos que atravesó el pueblo, ya sea de Israel o de Judá, en este periodo para entender el accionar de los profetas, ¿no? El método se emplea un orden cronológico, como les decía, ¿no es cierto? Les emplea un orden cronológico para relatar la historia, ¿no? Podríamos decir por ahí que en palabras nuestras que el autor es realmente un capo al usar el orden cronológico desde Jeroboam, Roboam, cuando se divide, ¿no es cierto? Eh, eh, el reino en dos partes, en sur y en norte, en Israel y en Judá. Eh, Desde Jeroboam y Roboam, el autor va siempre mezclando los reyes que estaban en cada periodo, ¿no es cierto? Entonces nos lleva cronológicamente el reino de Israel y el reino de Judá nos va llevando eh, continuamente, ¿no es cierto?, cronológicamente, con cada uno de los reinados hasta la destrucción del reino de Israel, ¿no? Que se destruye unos 150 años antes que el reino de Judá. Hasta ese momento van los dos y bueno, después seguimos con el reino de Judá hasta que son destruidos la ciudad de Jerusalén y el templo y es llevado el pueblo al exilio. Como vamos a ver, hay una gran diferencia entre la destrucción de Judá y la destrucción de Israel. Eh, Inclusive
en el método empleado por sus captores, ¿no es cierto? Entonces se emplea este orden cronológico para relatar la historia de los dos reinos en forma paralela, desde la división de la monarquía hasta la desaparición de Samaria, ¿no es cierto? Hasta la destrucción del reino de Israel, va paralelamente, ¿no es cierto? Y cronológicamente, y después, bueno, veremos solo el reino de Judá en los últimos años del reino de Judá, ¿no? El punto de referencia para juzgar, ¿no es cierto?, a, a los reyes de Judá o el reino del sur es la obediencia de David. Entonces, a cada uno de los reyes que hubieron en ese periodo, ¿no es cierto?, se les compara a la obediencia de David. Si para ser un buen rey tenías que haber sido obediente, así como fue David, como fue tu sucesor, ¿no es cierto? Así tendrías que haber sido vos. Entonces, para tener una referencia y para decir este fue un buen rey, este fue un rey más o menos, y este fue un mal rey, le tenemos a David como una medida, ¿no es cierto? Y de ahí, en base a la obediencia de David, comparamos los otros reyes para saber en qué puesto ponerle, si un buen rey, si un rey más o menos, o si un mal rey, ¿no es cierto? Entonces, eh, para juzgarlo, lo tenemos como modelo a David en el reino de Judá, y para juzgar a los reyes de Israel, del reino del norte, tenemos como comparación a Jeroboam. Jeroboam era el primer rey de Israel, ¿no es cierto? Cuando se divide el reino, y no quiero entrar en la lectura, que son varios capítulos, varios versículos ahí, pero nos demuestran qué es lo que hizo Jeroboam para que en base a Jeroboam eh, termine siendo la comparación de los otros reyes, ¿no es cierto? Incluso podemos ver que en pasajes nos van a decir que incluso el rey que lo sucedió fue incluso peor que Jeroboam, incluso su sucesor fue peor que el que fue peor que Jeroboam, y así vamos a ir viendo como que le van poniendo una escala de que cada vez estos reyes eh, fueron eh, peores, ¿no es cierto? Entonces, eh, tenemos esa visión de que no hubo ni un rey siquiera eh, más o menos en el reino de Israel, ¿no? En el reino del norte. En comparación también por ahí para tirarle un dato más, el reino del norte y el reino del sur, por ser un reino por ahí de 10 tribus y uno de 2 tribus, el reino del norte por ahí fue económicamente más próspero, incluso más poderoso también desde una perspectiva militar, ¿no? Que es algo que lo termina llevando a ser destruido, ¿no es cierto? Porque en su momento el rey creía que podía hacerle frente a los asirios, ¿no es cierto? Y dice, no, yo no les voy a seguir pagando impuestos, vamos a pelear contra ustedes, y termina siendo derrotado y se terminan siendo llevados como prisioneros, ¿no es cierto? Y termina desapareciendo el reino del norte por esta situación, porque incluso ellos creían que eran un reino tan poderoso que podían enfrentar y derrotar a los asirios. Solo 8 reyes de Judá son alabados por su fidelidad. Dentro de los reyes del sur, ¿no es cierto? Hay 8 reyes que dicen, bueno, estos reyes hicieron cosas buenas, o estos reyes fueron de acorde a esta medida de la obediencia de David. Pero de esos 8 reyes podemos decir que solo 2 fueron buenos, los otros fueron más o menos. Eh,
los dos que reciben, por así decirlo, la aprobación total son Ezequías y Josías, ¿no? Ezequías quizás un poquito menos que Josías, porque Ezequías intentó eh, eh, una, un cambio profundo, ¿no es cierto?, eh, en, en la manera de que el pueblo adoraba a Dios, intentó una reforma religiosa, pero no logra completar esa reforma. Empezó a destruir los ídolos que había en los lugares de adoración, trató de destruirlos, pero no puede terminarla o no puede llevarla a cabo por completo. Después viene su hijo que hizo lo malo, su nieto que hizo peor, y tenemos a su bisnieto, Josías, que sí termina siendo el último buen rey de Israel, ¿no es cierto? Entonces, termina siendo Josías, que llega muy pequeñito, con 8 años llega a a gobernar Israel, termina siendo él el que hace la reforma de la parte cúltica o religiosa, ¿no es cierto?, de ese momento. Entonces, cuando Josías encuentra en escondidas, ¿no? El libro de la ley y hace que lo lean y ve todo lo equivocado que estaban, ¿no? Se rasga sus vestidos y demás, y bueno, empieza a implementar y pone en práctica y hace y lleva adelante, ¿no es cierto?, esa reforma religiosa que su bisabuelo eh, trató de hacer en su momento, ¿no es cierto? Y no pudo lograrlo. Entonces, Josías sí eh, logra poner en práctica toda la, la reforma que en su momento su bisabuelo quiso hacer y logra por ahí terminar con esa idolatría que había en el pueblo y empieza a inculcar dentro del pueblo esa teología yavista y de tener un solo Dios y hacer una religión, ¿no es cierto?, monoteísta más que nada, ¿no es cierto? Entonces, el impulsor o el grande reformador termina siendo el rey Josías, ¿no? Y en una aprobación parcial, por ahí lo tenemos al rey Asa, a Josafat, a Joás, a Amasías, a Azarías y a Jotán, que fueron reyes, como les dije, más o menos en comparación a la obediencia, fueron reyes no tan malos, y los otros que tenemos después eh, no entran en esa comparación y terminan siendo reyes muy malos, ¿no es cierto? Ningún rey del norte escapa a esa condenación del escritor, ¿no es cierto?, o del historiador, pues todos anduvieron por los caminos de los dioses falsos, de los Baales, de los becerros, de Dan y de Betel, ¿no es cierto? Entonces, eh, todos anduvieron por los caminos que inició, ¿no es cierto?, Jeroboam, y, y rindieron culto a estos dioses falsos. Entonces, todos los reyes del norte terminan siendo excluidos o terminan siendo eh, eh, vistos como malos, ¿no es cierto? El contenido del libro, en, el contenido abarca por ahí, como les dije, los 4 siglos de la existencia de Israel, empezando con el reinado del poderoso Salomón, ¿no es cierto? Y terminando con la cautividad babilónica del reino de él, de- del reino de Judá, ¿no es cierto? Entonces,
cuenta esa historia lamentable de un pueblo que se dividió en dos reinos, a menudo en guerra fratricida, en una guerra entre hermanos, en esa pelea que, que casi en un momento dado, si no fuera eh, eh, por lo que pasó ahí, pudieron enfrentarse en una guerra que los podía haber destruidos a todos y, y por suerte no se llevó. Pero siempre estuvieron con esos chispazos en ese periodo en que no se querían entre ellos, en que eh, estábamos los del sur por un lado y los del norte por el otro y no nos queríamos, y casi siempre propensos a presentar culto a dioses paganos. O sea, los del norte, más que nada, el autor los tilda como meramente idólatras y los del sur y más o menos. Entonces, los del sur estaban ahí entre Dios y los ídolos y los otros estaban totalmente con los ídolos, ¿no? En, en esta época de crisis, que podríamos decir que el pueblo se alejó mucho de Dios, eh, así como termina pasando como en la época de los jueces, donde el pueblo termina alejándose de Dios, Dios termina levantando profetas. Y eso es lo principal que tienen que ver en este libro, que parece ser muy histórico, muy eh, eh, con una vista muy de contar solo la historia. En el trasfondo de este relato está ubicado Dios. Por eso lo tenemos como una literatura, ¿no es cierto?, inspirada por Dios. Que vemos que ese Dios que aunque el pueblo estaba eh, alejado de él, él no se olvida de su promesa, él no se olvida de su pueblo, él lo sigue cuidando. Y esto es muy lindo de entenderlo, de entender que Dios es parte de la historia y eh, es una parte tan importante, ¿no es cierto?, que no deja al pueblo solo, que a pesar de todo lo que el pueblo hizo, a pesar de todo lo que se alejó de él, Dios seguía dándole herramientas para que el pueblo siga adelante, ¿no es cierto? En esa época de crisis, entonces Jehová levantó a poderosos profetas, ¿no? Podemos ver ahí a Elías y Eliseo, ¿no es cierto?, trabajando en el reino de Israel, que es algo muy interesante también de ver que Elías y Eliseo eran del reino de Israel, ¿no es cierto? Y en ese reino eh, eh, no hubo reyes buenos, como lo vemos plasmado en estas historias. Y nosotros a veces decimos, bueno, Elías y Eliseo actuaron en todo el pueblo de Dios, y no, Elías y Eliseo son tradiciones del reino del norte y, y son tomadas después por el escritor y son tomadas también para la enseñanza del reino del sur. Entonces vemos la importancia que terminan teniendo Elías, ¿no es cierto?, en primer lugar, y Eliseo, que son profetas norteños, ¿no? Y para volver al pueblo a, a los caminos, ¿no es cierto? Entonces Dios termina utilizando a estos profetas y a estos reyes buenos, eh, pero estos buenos momentos o estas reformas o estos eh, periodos de acercamiento del pueblo a Dios fueron muy pasajeros. Entonces terminan cayendo nuevamente a sus viejas costumbres, ¿no es cierto? Y a pesar de esto, Dios seguía eh,
cumpliendo, ¿no es cierto?, de su promesa de perpetuar, por así decirlo, la dinastía de David. Los dos reinos acaban finalmente en la deportación, uno a Siria y el otro a Babilonia, y aquí vemos eh, eh, la, la diferencia en, en la deportación de uno, ¿no es cierto? Y de el otro reino, ¿no es cierto? Cuando son deportados los los del pueblo de Israel, el reino del norte es deportado a Siria, nunca más vuelven, nunca más vuelven los que son llevados allá y los que se quedan en la tierra ahí eh, terminan mezclándose con otros pueblos porque el gobierno asirio terminaba mandando de su gente o de otros o de otras naciones a gente para que poblen esos lugares, ¿no es cierto? Y esa gente de esos israelitas que quedaron ahí terminan eh, mezclándose con estos idólatras o con esta gente que no era del pueblo de Israel, ¿no? Del reino del norte y terminan eh, eh, mezclándose y terminan perdiéndose eh, como pueblo, ¿no? Entonces, por eso también vemos después esa, esa pelea o esa bronca o esa rabia que se tenían los judíos con los samaritanos, ¿no es cierto? Porque los samaritanos terminan siendo descendientes de, de estos israelitas que se mezclaron con los pueblos que trajo el gobierno asirio para que vivan ahí, ¿no es cierto? Y por el otro lado, vemos al pueblo que fue llevado a Babilonia, pero que mantiene ahí en Babilonia, gracias también al- a la forma de gobierno babilónica, ¿no es cierto? Se mantienen unidos en Babilonia, siguen eh, respetando sus tradiciones, como no tienen el templo, eh, por ahí se afirman o afirman su religión o la basan mucho más en lo que es el día sábado, porque ya no tenían el templo, entonces tenían el día sábado como un día especial, ¿no es cierto? Y toma más relevancia el sábado en esa época, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia que hubo entre por ahí la destrucción de un reino y el otro. El, el reino de Israel termina desparramándose, termina eh, perdiéndose, ¿no es cierto?, como nación, no subsistió, ¿no es cierto?, como un pueblo que decía, bueno, estos siguen siendo Israel, ¿no? Y el pueblo de Judá sí termina volviendo, ¿no es cierto?, después a restablecerse en su tierra y seguir como nación, ¿no es cierto? Entonces esa fue la gran diferencia entre uno y otro reino, ¿no? El tema central eh, podemos ver eh, la dos temas muy fuertes plasmados en esto, en en este libro, dos concepciones que, des- que destacan este libro de Reyes, ¿no es cierto? Y el primero es el valor de la monarquía davídica elegida por Dios, más allá de la falencia que relata de David, ¿no es cierto? Lo que resalta el libro es la elección de Dios, esa elección de Dios de, de tener a David, ¿no es cierto?, como el que desde su linaje, desde su descendencia, terminaría viniendo el Mesías, ¿no es cierto? Por eso, por ahí en el Nuevo Testamento toma esta tradición, ¿no es cierto?
y la plasma también en los escritos del Nuevo Testamento y, y- y en muchos pasajes nos termina diciendo que David era un varón conforme al corazón de Dios, que anduvo con respecto al corazón de Dios, ¿no es cierto? Entonces, eh, uno de los temas centrales es este, ¿no es cierto? El de demostrar o mostrar o poner en alto ese pacto, ¿no? De, de Dios con David y con la casa de David, que lo llevaría, ¿no es cierto?, a que en su descendencia vendría el Rey de Reyes, ¿no? Y el segundo tema central es el carácter central y único, que está entre paréntesis, asignado al Templo de Jerusalén, entendido como signo de fidelidad a Dios. Dios de la alianza con la necesidad de abandonar todo culto idolátrico, ¿no es cierto? Entonces, eh, el segundo tema central es ese de poner al templo como centro de la religión, como centro de, de esa religión monoteísta que querían mostrar, ¿no es cierto? La relevancia fundamental del templo eh, es, como les dije, es lo que destruye por ahí anímicamente al pueblo en el momento que valga la redundancia, el templo es destruido, ¿no es cierto? Cuando el templo es destruido, eh, el pueblo piensa, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ahora dónde vamos a adorar a Dios? Y por eso también terminan dándole una mayor importancia después al día de adorar a Dios y no tanto al lugar de adorar a Dios cuando estaban en el exilio, ¿no es cierto? Por eso el aumento de, de la relevancia, ¿no es cierto?, del sábado dentro del pueblo, ¿no? Y bueno, llegamos entonces como para ir desglosando eh, un poquito más los acontecimientos, ¿no es cierto?, del libro. El rey Salomón, eh, en el periodo que reinó del 970 al 931 antes de Cristo, vemos como una herencia conflictiva, si pueden leer y les recomiendo que lean estos primeros pasajes de Primera de Reyes del 1 al 3. Es una historia de sucesión que por ahí Salomón no, no sería el que estaba ahí en la línea sucesoria para, para ser el rey, ¿no es cierto? Termina siendo una sucesión al trono eh, de los relatos más fiables, ponele, del Antiguo Testamento por su precisión literaria y su finura política. Eh, eh, por eso es tan importante o tan interesante leer estos pasajes que son muy, como dice ahí, muy fiables, ¿no es cierto?, en su precisión. Y Salomón, hombre de paz, ¿no?, protegido por su madre Betsabé, aparece desde el principio como un astuto gobernante, heredando un trono que en principio pertenece a otro. Como les decía, Salomón, ¿no es cierto?, no debería eh, haber sido el rey, ¿no? Y termina, eh, eh, gracias al accionar de su madre y por así decirlo, a la ayuda de Natán, ¿no es cierto?, que también estuvo al lado de él, termina David ungiendo a Salomón como rey, ¿no es cierto? Y después vemos todo lo que Salomón, ¿no es cierto?, termina logrando, ¿no es cierto?,
es el que construye el templo, es el que agranda, agranda la, la el ejército, hace un reino más poderoso, pero también se equivoca porque, como decía la palabra, no vayan a comprar caballos, nunca compren caballos y carros de batalla en Egipto, y es lo que hace Salomón, va a comprar caballos a Egipto, ¿no? Entonces, estas cosas terminan por ahí degradando el reinado de Salomón, incluso termina volviéndose idólatra, termina eh, manejando mal financieramente al reino, y termina ofuscando por ahí manera de pedir más impuestos, principalmente al reino de Israel, ¿no es cierto? Entonces le empezó a cargar, y cada vez el pueblo se sentía más asfixiado económicamente y más infeliz, ¿no es cierto? Y cada vez tenía menos adeptos dentro de su pueblo, ¿no es cierto? El templo sagrado, en Primera Reyes 8 y 9 podemos ver esto. Salomón construirá junto a su palacio un templo nacional dedicado a Jehová en el 960 a.C. Este templo determinará toda la historia posterior del yavismo hasta el día de hoy. Entonces, vemos este templo termina siendo ese epicentro, ese lugar central de adoración a nuestros dioses, ¿no es cierto? Que es construido ahí por Salomón cerca de su palacio para tenerlo como un emblema entre la parte política y la parte religiosa, que muchas veces no termina dando del todo buenos resultados, pero Salomón termina construyendo el templo que termina siendo el lugar, ¿no es cierto?, de adoración a Dios. Sabiduría y idolatría. Salomón, rey rico y sabio por experiencia, excelencia, perdón, podemos ver entre el capítulo 4 y 7, pacta con la reina de Saba, que era también una reina que era famoso por su sabiduría, domina el mercado internacional del hierro, eh, eh, tiene ese poder, ¿no es cierto?, de, de tener un poderío económico gracias a dominar el hierro y de los caballos en la zona, pero pacta también con los dioses de sus esposas de otros estados vecinos. Además, su política económica lleva a su país al desastre, lleva a que, como les había dicho, la gente esté cada vez más descontenta, cada vez tenga eh, mayores detractores dentro del pueblo, ¿no es cierto? Hasta que esto al final lo lleva, ¿no es cierto?, a tener muchos problemas, y termina eh, eh, decayendo, o termina su reinado dentro de la decadencia de algo que pudo haber sido mucho más glorioso, ¿no? Y bueno, ahí vemos las dos monarquías. Después de la muerte de Salomón, ¿no es cierto? Llega a, a, a gobernar, ¿no es cierto? Eh, Su hijo, y en vez de eh, bajarle la carga impositiva, por así decirlo, a los reinos, al reino de Israel, ¿no? Eh, Termina Roboam implementando más impuestos al reino de Israel, ¿no es cierto? Entonces, vemos acá donde queda en la pantalla el reino de Judá y el reino de Israel, ¿no es cierto? Jerusalén queda ahí en el límite prácticamente, pero queda del lado de Judá, ¿no es cierto? Y eso lo lleva al reino de Israel también a la construcción, ¿no es cierto?, de sus propios
altares como habíamos visto antes, ¿no es cierto? Entonces, se divide el reino cuando Roboam implementa más impuestos y termina quedando Jeroboam como rey del reino de Israel y Roboam como rey del reino de Judá. Acá vamos a ver un poco por ahí eh, el reino del norte o de Israel entre el 931 y el 721 antes de Cristo. Y estos relatos los podemos ver en, en Primera de Reyes eh, 12 hasta Segunda Reyes 17. En este periodo, en estos capítulos de Primera Reyes 12 hasta Segunda Reyes 17, vamos a ver los reyes y el accionar de los reyes del Reino del Norte, ¿no? Hasta el momento donde son eh, aniquilados, por así decirlo, ya que son llevados cautivos y como les dije, los que quedaron se mezclaron y se perdieron, ¿no es cierto? Reyes principales. Durante los 210 años de monarquía se sucedieron 16 reyes, algunos de ellos muy significativos. Había algunos reyes muy poderosos dentro de este reinado. El primero por ahí que podemos ver es Jeroboam, ¿no es cierto? Que fue el fundador del reino, que hizo un montón de cosas malas y que termina siendo la forma de medida de los siguientes reyes, ¿no es cierto? Que reina desde el 931 al 910. Después un rey que podríamos decir que fue un rey muy importante, fue Omri, entre el 885 y 874 antes de Cristo, que termina siendo el constructor de Samaria, que fue un rey poderoso, visionario, innovador, eh, termina llevando a un buen pasaje económico al reino de Israel, ¿no es cierto?, al reino del norte, y termina siendo desde una perspectiva de líder, un líder visionario y un líder eh, que termina haciendo, como les digo, muchas construcciones y demás, ¿no es cierto?, agrandando la figura o el poderío por ahí del Reino del Norte. Después tenemos a Ahab, que actuó en el tiempo que estuvo el profeta Elías en el 874 al 853 y que estaba casado por ahí con una de los personajes más crueles que vemos, o los personajes femeninos más crueles que vemos en las escrituras, que fue Jezabel, ¿no? Que fue por ahí la que les decía que empezó a perseguir a los profetas y al profetismo, ¿no es cierto? Y a querer matar a todos los profetas se le pasaban por adelante. Entonces, en este periodo de Ahab fue muy perseguido, ¿no es cierto? Fueron muy perseguidos los profetas y tenían que esconderse, y en ese periodo es en el que actúa Elías, ¿no? Después está Jeroboam II, uno de los reyes más poderosos y ricos de su tiempo. En ese momento el reino del norte era una potencia, ¿no es cierto? Tenía eh, un gran ejército, eran muy ricos y entonces esto por ahí podríamos decirlo, se le subieron los humos a la cabeza y dijo, ¿sabe qué? Nosotros podemos enfrentar a los asirios, con ellos podemos destruirlos, podemos hacerle la guerra, podemos derrotarlos. Y bueno, se embarca en esta campaña de luchar contra los asirios que terminan, ¿no? Llevando a la destrucción al reino del norte. Entonces, ese poder que tenía lo termina destruyendo, porque por eso termina, si vamos al caso, ¿no es cierto?, desapareciendo el reino del norte. En el reino del norte o el reino de Israel, entre
eh, 931 y 721 también podemos ver la primera teología de Elías y Eliseo, las tradiciones básicas de la alianza de Israel con Dios. Vemos estos relatos de Elías y Eliseo, como les decía, eh, que, que nos, que nos muestran a estos profetas, ese surgimiento de ese profetismo carismático, ¿no es cierto? De estos profetas que hacen milagros, que son cercanos a la gente, que los ayudan, que incluso resucitan personas, ¿no es cierto? Entonces, eh, estas tradiciones centradas especialmente en Siquem y representadas por el profeta Elías primero y Eliseo después, y después vemos al profeta Oseas, ¿no es cierto? Marcan el primer desarrollo teológico consecuente del yavismo, enfrentando al culto sincretista de la diosa Ashera y los Baales. Entonces vemos que ese es ese primer desarrollo de tener a Dios como centro, de esa teología del yavismo, de estar eh, en una sintonía con Yahvé, ¿no es cierto? Y enfrentando al culto de Baal o de Acera, incluso con esos desafíos a los profetas de, lo, de Baal, ¿no es cierto? Donde eh, vemos en estos pasajes estos acontecimientos donde tratan de demostrar realmente el poder que tenía Dios, ¿no es cierto? Eh, sobre los dioses falsos, ¿no es cierto? Siendo Él el único y verdadero Dios, ¿no? Entonces también tenemos eh, como tercer punto del reino del norte, Asiria, caída del reino de Israel. Hacia el 912 a.C. comienza el nuevo imperio asirio, que culmina con Tiglat-Pileser tercero y Sargón segundo en el 721 al 700 a.C., que termina conquistando Samaria, ¿no es cierto? Eh, en el reinado de Sargón es donde empieza la guerra con Samaria y este rey se apodera del reino de Israel, ¿no es cierto? Termina ganando la guerra y termina deportando a parte de la población. Muchas tradiciones de Israel han sido eh, recogidas en la Biblia y algunos de sus habitantes también terminan eh, emigrando a Judá, ¿no es cierto? Entonces, quizás también eh, algunos de los descendientes terminan estableciéndose en la tierra de Judá, ¿no? El reino del sur o reino de Judá del 931 al 587 a.C. es de Primera Reyes 12 nos relata, ¿no es cierto?, en donde empiezan los dos reinos, hasta Segunda Reyes 25, que es el último capítulo de Segunda Reyes, donde termina este libro, ¿no es cierto? Y, y lo más importante aquí son los reyes, profetas y el templo. Los 350 años de monarquía de Judá están marcados por alternancias políticas, periodos de relativa independencia y otros de vasallaje o de predominio egipcio, asirio y finalmente babilónico, ¿no es cierto? Eh, También está marcado, ¿no?, por las denuncias proféticas contra la injusticia social, que vemos que existía una gran opulencia dentro de Israel, ¿no es cierto?, dentro de Jerusalén más que nada, donde eh, había gente que tenía mucho y en las afueras había mucha injusticia y mucha gente que pasaba necesidad y la contaminación cultural de Jerusalén, ¿no? Y por los sucesivos intentos de purificación del templo para dedicarlo a Jehová, expulsando a, a los dioses, ¿no es cierto?, eh,
a los ídolos, ¿no es cierto? A otros dioses. Entonces, en este periodo eran una de las cosas principales que podemos sacar del reino del sur o el reino de Judá, ¿no? Reforma de Josías, vemos aquí a Josías como niñito, ¿no es cierto? Con apenas 8 años llegando a ser rey, ¿no es cierto? Y termina implementando las reformas que su bisabuelo quiso iniciar en su momento y no pudo hacerlo, él lo hace, ¿no es cierto? El rey Josías en el 640 al 609 a.C. fue el último gran rey judío, aprovechó el vacío de poder, caída del imperio asirio, caen los asirios y bueno, no hay un, un imperio predominante que asfixiara a- a Judá en ese momento y termina Josías conquistando casi toda la tierra de Israel, pero muere en una guerra que por un lado no tenía que haber participado, ¿no? Entonces, en esa guerra en Meguido, en el 609 antes de Cristo, termina perdiendo la vida. Inició la reforma deuteronomista que marcará la religión judía en línea nacional y monoteísta que podemos ver en Segunda Reyes 22-23. Entonces, el propulsor o el gran artífice de esa religión monoteísta y deuteronomista termina siendo Josías. Tras él empieza la caída final definitiva del reino de Judá. Entonces, después de la muerte de Josías, ya todo se viene nuevamente para abajo, ¿no es cierto? Y termina, ¿no? Con lo que terminó, que es la destrucción final del reino y del templo, ¿no? El acontecimiento decisivo de Israel fue la caída de la ciudad de Jerusalén, con la destrucción del templo en el año 587 a.C. Y ese relato lo podemos ver en, en el capítulo 25 de Segunda Reyes. Habrían fracasado para ese momento los ideales de triunfo nacional e independencia. Los babilonios destruyeron todo, había que comenzar a construir de nuevo. Los judíos, tras un largo duelo, ¿no es cierto? Eh, van a recomenzar. Y este libro de Reyes termina de una forma eh, muy inusual o eh, se podría decir también muy linda, ¿no? Porque eh, termina con un final abierto, con un final que da esperanza. Y quisiera leerlo para, para, para ver esto que les estoy diciendo, ¿no es cierto? En el capítulo 25 de Segunda Reyes nos dice en el verso 27 hasta el final nos dice, el día 27 del mes duodécimo del año 37 del cautiverio del rey Joaquín de Judá, el rey Evil Merodac de Babilonia puso en libertad al rey Joaquín de Judá y lo sacó de la cárcel. Era el primer año de su reinado. Le habló a Joaquín con mucha bondad y puso su trono por encima de tronos de otros reyes que estaban con él en Babilonia. Le cambió sus harapos de prisionero y lo sentó a su mesa por el resto de sus días. Además, todos los días Joaquín recibía de parte del rey una pensión y esto se hizo así todos los días de su vida. Vemos que nos dice, no nos dice, bueno, acá se terminó todo y bueno, termina la historia de Israel en este momento. Queda ese final abierto como diciendo, eh, incluso dando esa posibilidad o esa chance de que no todo estaba perdido, porque si eh, el rey Merodac sacó de la cárcel a Joaquín, ¿no es cierto?
existe esa posibilidad de que Israel vuelva, ¿no es cierto?, a su tierra, que es algo que termina, ¿no es cierto?, aconteciendo. Entonces, eh, como para ir terminando, vemos este cuadro, ¿no es cierto?, o eh, esta división, ¿no?, de todos los reyes de Israel, ¿no? Primero arrancamos con Saúl, David y Salomón, que son en realidad los únicos tres. Podríamos decir también a Roboam en su momento por unos días, termina siendo también rey de todo Israel, hasta que se arma eh, la, la, la guerra entre ellos, ¿no es cierto? O el problema entre ellos por causa de que Roboam termina aumentándoles los impuestos al reino del norte. Entonces, eh, vemos que, que hay diferentes reyes ya en la división, ¿no es cierto? Em, entonces, en este periodo, por el lado de Israel tenemos a Jeroboam, Nadab, Baasa, Elá, Zimri, Omri, Acab, Acosías, Jeroam, Jehú, Joacás, Joás, Jeroboam, Jeroboam segundo, perdón, Zacarías, Salum, Manaén, Pecaía, Peca y Oseas. Y por el lado de Judá tenemos a Roboam, Abiam, Asa, Josafat, Joram, Azarías, Atalía, Joás, Amasías, Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, Manases, Amón, Josías, Joacás, Joacín, Joaquín y Sedequías. Vemos aquí que el hijo de Ezequías fue Manasés, que fue uno de los puestos como ejemplo, ¿no? De por qué llegamos a esto, ¿no? Ezequías, que fue uno de los grandes reformadores que no llegó a del todo poder hacer la reforma, termina teniendo al hijo que termina siendo el ejemplo de lo que no deberían hacer. Y después el nieto de Manasés, Josías, termina implementando la reforma. Este cuadro está nomás acá, no, es para que ustedes tengan una idea, ¿no es cierto?, de los reyes que estuvieron hasta la caída de Samaria en el 722 y hasta la caída de Jerusalén en 587, 586, eh, en cada uno de los reinos. Entonces, este libro de Reyes es, como les dije, muy interesante eh, de verlo, ¿no? En esta perspectiva que nos termina sirviendo para entender este periodo desde la mirada profética, porque termina siendo un libro desde una mirada deuteronomista profética, y nos termina sirviendo para entender también eh, los libros proféticos que van a ver más adelante. Entonces, espero que les haya gustado este libro o estos libros de Reyes que son muy interesantes, que me gustaría verlos tratados por ahí un poquito más profundamente, porque hay muchas cosas que, que podríamos haberle sacado, que podríamos haberle dado más importancia, ¿no? Pero tenemos que adecuarnos a las clases y si, como les dije, si nos podemos analizar a profundidad todo esto, no nos daría el tiempo de, de cursar un año quizás solo de libros históricos. Así que espero que sea como una herramienta de inicio para ustedes que que le tomen el gustito a estos libros y principalmente a uno de estos tan maravillosos como es el libro de Reyes. Así que bueno, llegamos al final
de este libro de Reyes que lo hicimos bastante rapidito porque no nos queda mucho tiempo. Entonces la semana que viene creo que ya vamos a tener la clase presencial el lunes, si Dios así lo quiere. Eh, Vamos a estar siguiendo con crónicas para que lo vayan analizando, ¿no? Tiene eh, esa diferencia, ponerle desde su enfoque, ¿no? Reyes es un libro con un enfoque más profético y Crónicas ya tiene un enfoque más sacerdotal, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver ahí también eh, las diferencias que tienen uno y otro, porque a veces decimos, pero si prácticamente nos están diciendo en muchos casos lo mismo, ¿no? Hay una gran diferencia entre uno y otro, ¿no? Entonces, bueno, espero que me acompañen el lunes a las 5:30 en la clase. Ya vamos a tener dos clases nada más, ya se van a liberar de mí, ya no van a tener que soportarme, ya no van a tener que estar eh, indagando y viendo lo que tienen estos libros antiguos, pero que la verdad que espero que así como a mí, a ustedes también los llegue a interesar y a fascinar esta parte de la literatura bíblica que es muy hermosa y que nos puede servir a nosotros para, como les dije, no cometer algunos errores que fueron cometidos en el pasado. Así que bueno, los despido, queridos alumnos, y nos estamos viendo el lunes y espero que tengan una buena semana, un buen fin de semana y que el Señor los bendiga un montón. Nos vemos. Chao, chao.